Ya. Hola, profes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal se escucha ahí? ¿O se escucha muy pasito? Está bien. Ok, bueno, voy a cerrar de todas formas la puerta. ¿Cómo han estado? Ahí están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Profes. Sí. Sí, se ve muy bien. Sí, profe. Sí, correcto. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a poner a grabar. Ya está grabando. Bienvenidos entonces a esta sesión número 3. La sesión número 1 la tuvieron con Paulina, la 2 la tuvimos hace 8 días de manera virtual y hoy pues también vamos a trabajar de manera virtual. El día de hoy vamos a tener como compromiso el trabajo con los 3 ABP, ¿cierto? Estamos en este momento proyectándoles la pantalla y pueden encontrar acá, digamos, un ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces les vamos a pedir que por favor dentro del Padlet ingresen a esta pestaña que dice ideación de proyectos de convivencia. Cuando le dan clic van a ingresar a este formato. Entonces queremos saber si pueden ingresar. Profes. Lograron ingresar todos al Padlet inicialmente. ¿Algún eco de vida por ahí? ¿Alguien nos escucha? Por acá, por acá. Ok, gracias. ¿Pudieron entrar al Padlet? ¿Ustedes tienen acceso a él, Gerardo? ¿Tú me confirmas? Compartamos el enlace del Padlet por el chat para que lo tengan más a la mano. Ya mismo, no se pague. En el espacio del chat de esta reunión, les vamos a compartir el link del Padlet para que ingresen directamente por si tienen algún inconveniente. Profe, pero es que el chat no está disponible, dice ahí. No está disponible. ¡Ah! No, a mí no me Chanfle. aparece. Espérenme, a ver, miramos acá. ¿Será Dice por que lo que solo sí? los miembros del equipo tienen acceso al chat. Chanfle, chanfle. Y venga, hagamos una cosa entonces. Regáleme si quiere su número de WhatsApp y yo se lo mando a WhatsApp y usted se los comparte. ¿Le parece? Sí, no hay problema. Profe, es que nosotros estamos por diferentes mesas de trabajo. Sí. El que tiene acceso a todas las mesas de trabajo es el profe Luis. Ah, Luis Castrillón, espérame, yo lo capturo ya mismo que está allí. Ya mismo lo solucionamos. Dale, profe, mil gracias. Con gusto. A ustedes. Mientras eso, esperamos que los compañeros, que te mando el Padlet, él lo tiene. Él lo tiene. Ah, claro. Pero yo te lo mando. Regálenos un momentico,
De pronto los profes que están aquí me confirman, el profe Luis ya los está mandando el enlace para el grupo de WhatsApp. ¿Me confirma si alguno lo recibió? Si no, para echarle mano al profe. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien. Acaba de llegar el enlace. Listo, entonces al grupo de Gerardo ya les llegó. Carlos, en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen de la mesa ya llegó el enlace del Padlet del trabajo de hoy. Sí, claro que yo entro por Teams porque ya, pues con mi cuenta de Bolivariana, ahí me sale. No, sí. Listo, entonces tú lo tienes ahí. Eida María logró ingresar. Profe, en la mesa 4 ya llegó. La mesa 4 Eida ya llegó. Listo. Eida ya está aquí. Y Guillermo sí le llegó el mensaje, el link. Sí, ya llegó a la mesa 3 también. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, la idea es que ingresen al Padlet y en el Padlet van a encontrar este documento que se llama Ideación de Proyectos de Convivencia, ¿cierto? Ustedes le dan clic y van a poder ingresar a un documento Compartido. compartido que pueden editar. Es muy importante que ingresen porque la sesión de hoy va a ser una sesión de trabajo colaborativo. Entonces, en la medida en que nosotras vamos, digamos, aquí ya ingresó alguien, en la medida en que nosotros vamos desarrollando las actividades, ustedes van a ir trabajando acá. Entonces, ¿cuál es digamos, el paso a paso de hoy? Hoy vamos a trabajar la distinción que hay entre los 3 ABP. Aprendizaje basado en problemas, proyectos y retos, pero a la vez vamos a dejar, digamos, un primer insumo que les va a servir a ustedes para esos grandes productos que tienen en torno a las diferentes mesas y que están pues como comprometidos como producto de este proceso de formación. La pregunta problematizadora que va a guiar, por ejemplo, el día de hoy en esta construcción de los ABP es qué retos y oportunidades plantea la diversidad cultural y social de Santa Fe de Antioquia para el fortalecimiento de la convivencia escolar en sus instituciones educativas. Acá ustedes van a encontrar pues como una pequeña justificación, digamos, de esa problemática, pero nos vamos a centrar mucho en esa parte que tiene que ver con la construcción colaborativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una tipología de los ABP. Por favor, el que escriba no le vaya a borrar, digamos, la escritura a los compañeros, sino que mirarán y empezarán a complementar o a poner sus propias ideas. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, el ejercicio? Explicamos el aprendizaje basado en problemas con la misma problemática que identificamos al inicio y diligenciamos de manera colaborativa esta primera columna. Nos vamos para el de proyectos y lo realizamos, y nos vamos para el de reto y lo realizamos. Por el momento solo ha ingresado una persona, digamos, a este enlace compartido, y en este momento voy a empezar entonces. Señor. ¿Me puedes repetir cómo hago para ingresar? Que es que en ese momento se entrecortó. Ok. Estás en el Padlet que les compartieron, en el enlace, y te vas y le das clic a este documento, a este que estoy señalando acá, a este. Y ya ingresas a este. Ok, muchas gracias. Con gusto. Confírmanos, Carlos, que sí te da el ingreso y no solo Carlos, los otros compañeros también. Muy bien. Recapitulando un poco en la sesión pasada, habíamos dicho que cuando se habla de didácticas innovadoras, se está hablando de un proceso que es exclusivo de los profesores. Cuando uno habla de innovación y en el ámbito educativo, no necesariamente tiene que entenderse como en el ámbito, digamos, tecnológico o en otros ámbitos, como la creación de cero de un producto o de un servicio. Cuando nosotros hablamos de innovación en el ámbito educativo es porque vamos a tener, digamos, en cuenta
unos aspectos, 4 específicamente, que son muy propios de nosotros como docentes, ¿cierto? Lo primero es que uno puede hacer innovaciones metodológicas, ¿cierto? La manera en la que uno enseña ciencias naturales, la manera en la que uno enseña ciencias sociales, ¿cierto? Lo segundo son los recursos, que ahí viene, digamos, como la innovación de base tecnológica en el ámbito educativo. Lo tercero tiene que ver con los agentes. Y cuando hablamos de agentes educativos, no estamos hablando única y exclusivamente del docente y el estudiante, sino del sector externo, de los padres de familia, de la comunidad educativa en general. Y también hay una innovación en términos de interacciones. Con esa precisión de esas innovaciones es que la didáctica empieza a cobrar, digamos, un ejercicio, un tinte muy innovador, porque nos va a nosotros permitir con esas 4 categorías realizar las transformaciones contextuales que se pueden dar. Entonces, el primer punto importante para hablar de los ABP es que un ABP depende contextualmente de donde se esté formulando. Entonces, yo podría desarrollar un aprendizaje basado en problemas para mis estudiantes universitarios y aunque tengo una misma, digamos, lógica, perdón, gracias a quien aceptó la compañera. Y aunque tengo una misma estructura, no va a funcionar lo mismo que si yo desarrollo una ABP con los estudiantes de sus instituciones en Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Entonces, hablar de didácticas innovadoras es hablar de las transformaciones que se pueden dar en esos 4 componentes: metodología, recursos, agentes e interacciones. Y con el componente de didáctica, es decir, aquello diseñado por nosotros los profesores. No sé si de ese elemento inicial tengan algún aporte, muchachos. No, para nada, y sí me dejó entrar al documento. Señor, bueno, listo. Digamos que al hacer un acercamiento histórico al ABP, y aquí no voy a hacer una distinción entre problemas, proyectos y retos, tenemos que decir que, como les mencionábamos en la sesión pasada, que ese aprendizaje experiencial parte de una premisa aristotélica, y es que nada hay en el entendimiento humano que no haya pasado primero por los sentidos. Entonces nosotros tenemos que experimentar desde esa postura aristotélica, tenemos que experimentar las cosas para poderlas grabar en nuestro entendimiento. Y muchos de ustedes recordaban en sus clases de bachillerato cómo esos ejercicios prácticos tenían un proceso de recordación más duradero que quizás unos procesos memorísticos, ¿cierto? Entonces, una anécdota que uno puede contar como adulto es que uno a esta edad, perdón los profesores de matemáticas, pero por ejemplo nosotras dos que somos filósofas, nosotros a esta edad no nos acordamos de las tablas, pero sí de cómo las mamás nos obligaban a aprendernos las tablas. Y lo significativo ahí fue el método de las mamás, no tanto el aprendizaje. Entonces, eso es lo que está diciendo Aristóteles cuando inicia todo ese movimiento empirista, que nuestra mente a través de la experiencia es donde va a tener una mayor recordación y que eso va a ser un proceso cognitivo superior que va a durar a lo largo de la vida. Entonces, no podemos decir que la ABP surgió hoy o surgió en 1965, sino que ya hay unos antecedentes históricos muy importantes. Segundo antecedente histórico importante de este aprendizaje experiencial, pues es Juan Amos Comenio, en su obra Didáctica Magna, considerado el padre de la didáctica, en donde va a mencionar constantemente que tenemos que encontrar un método apropiado, pero no habla solo de un método, porque no es un único método didáctico, sino que tenemos que encontrar un método apropiado para que cada vez nuestros estudiantes aprendan y disfruten de ese aprendizaje. Y encontró en la experiencia ese método apropiado. Luego, pues entonces, un poco en la modernidad está Rousseau. Rousseau no solo fue uno de los fundadores del liberalismo político en términos filosóficos políticos, sino que en el ámbito educativo fue un gran pedagogo. Su obra fundamental, El Emilio, pues nos va a empezar a decir que la educación es real si parte de circunstancias reales. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, implemente un ejercicio con inteligencia artificial
y en la vereda en la que ustedes se encuentran en Santa Fe de Antioquia ni siquiera hay conexión a internet. Entonces, ¿cómo va a ser una experiencia enriquecida de eso si carecemos de algunos elementos? Y ese es el gran aporte de Rousseau, digamos, al proceso o al componente de ese aprendizaje basado en proyectos, problemas y retos. Los retos y los problemas tienen que ser reales, porque si no hablaríamos de una didáctica o una pedagogía ideal y careceríamos de lo contextual, que es lo fundamental para desarrollar estas metodologías. Continuando esa línea y superando pues los postulados modernos, vemos entonces en el pragmatismo de John Dewey, y les decíamos hace 8 días que John Dewey fue el creador que sistematizó las fases de todo lo que va a ser ese aprendizaje experiencial menciona profundamente que este tipo de aprendizaje es el que realmente va a transformar la sociedad. Entonces aquí hay una pregunta para reflexionar nosotros como maestros. ¿Será que no hemos tenido una educación experiencial y por eso la sociedad no se ha transformado desde la educación en muchos ámbitos? Seguimos en un ejercicio no de recordación en términos aristotélicos de un aprendizaje que quedó impregnado en nosotros, sino de un ejercicio memorístico. Entonces son preguntas interesantes que uno se puede hacer, digamos, con esa postura de John Dewey cuando habla de la experiencia enriquecida de aprendizaje. Digamos lo que en términos nominativos, el aprendizaje basado en problemas, proyectos y retos empieza en la década de 1900 a tener, digamos, como ese tinte que va a tener hoy, que nosotros conocemos hoy, hablando de algo que sus antecesores no habían mencionado, y es que ese aprendizaje o esa experiencia desarrolla habilidades, potencia capacidades y desarrolla competencias. Entonces empieza a hablar ya no solamente de un aprendizaje que es memorístico, sino que se empieza digamos, a superar ese paradigma de esa pedagogía tradicional en donde nosotros los maestros éramos los únicos poseedores de un conocimiento y los estudiantes eran simplemente receptores. Se empieza a superar eso y al superar, digamos, esa gran tradición. Qué susto, muchachos. Perdón, algo sonó muy raro aquí. Y nos asustamos. Al empezar a superar como esa tradición, digamos, pedagógica primera, se empieza a hablar entonces qué se va a hacer en la educación. Si el énfasis no es lo memorístico, si el docente no es el único que posee el conocimiento, ¿qué otras estrategias se van digamos, a desarrollar? Y viene el gran aporte de Brunner respecto a cómo el aprendizaje por descubrimiento empieza a forjar lo que hoy nosotros vamos a entender por los distintos ABP, ¿cierto? Entonces, la premisa central del aprendizaje basado en problemas, proyectos y retos siempre va a ser el descubrimiento. Y toda la teoría de Brunner en torno al constructivismo y el papel activo de los estudiantes. Finalmente, todo este carretazo histórico, perdón, se materializa y este es, digamos, sí, el primer ABP de la historia, que oficialmente se dice ya, esta es la metodología y de ahí surgen todos los otros y se realizó en una universidad, en la Universidad de McMaster, en una clase de medicina y enfermería. Ahí fue donde se realizó el primer, digamos, ABP de la historia, porque estos médicos y estos enfermeros estaban cansados de mucha teoría científica y los profesores, pues bueno, hicieron el primer estudio de casos. Esto hizo que los estudiantes tuviesen un incremento muy grande en la motivación y luego entonces se dio el boom de todos los demás elementos de ABP. No sé, mis profes, hasta aquí, si tengan alguna pregunta, quieran complementar algo. Lo hicimos muy rápido porque la intención no era lo histórico, sino ya lo que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, los escuchamos. ¿Vamos bien? Una reacción, por lo menos. Gerardo. Gerardo, cuéntanos.
No, sino que en la intervención suya menciona que se superó el tema de memorístico. Yo lo que, pues, yo lo observo es que eso no se ha superado. Se habrá superado desde las teorías, se habrá superado desde los cursos, se habrá superado desde los foros, pero en la práctica no se ha superado. No se ha superado, de hecho, no solamente desde la práctica del docente, sino desde los mismos estudiantes o la comunidad educativa. Yo, por ejemplo, utilizo un sistema con los muchachos, yo lo llamo evaluación invertida. Es que yo les doy un texto, les digo, no lo copien, léanlo, y de ese texto elabórenme 5 preguntas que sean interesantes, que den respuestas a casos, a temas concretos e importantes en el tema que estudian, y ustedes mismos van a hacer la respuesta a esa pregunta. Bien elaborada la pregunta, bien estructurada, y la respuesta que sea adecuada. Y le explico, pues les digo, porque es que nosotros acostumbramos mucho que le decimos a alguien, ¿a qué hora nos vemos? Por la tarde. Y eso no es una respuesta, será una respuesta, sí, pero una respuesta adecuada. Si a mí me preguntan a qué hora, pues yo digo de una hora. Si me preguntan quién, yo voy a responder con una persona. Si me preguntan cuándo, voy a responder con, la respuesta tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Entonces, y he recibido críticas hasta de los papás. Ve, y ¿de cuánto es que estudian? O sea, que ya no son los estudiantes los que preguntan. No es el profesor el que pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿será que sí se ha superado? ¿Será que sí? De hecho, en el ejercicio que tú realizas, Gerardo, ibas a continuar hablando, perdón. No, era eso. No, que el ejercicio que tú Era solo realizas eso, no es era un... solo Ah, bueno, señor. El ejercicio que tú realizas no es eso. un ejercicio memorístico, de hecho, recoge el principio aristotélico de recordación, porque lo que tú haces no es que ellos respondan unas preguntas de un documento que tú trajiste configuradas, sino que estás forjando el desarrollo de un pensamiento crítico. Lo que pasa es que todavía no, ni las familias, por eso les decía, las didácticas tienen que tocar los agentes educativos, y los agentes educativos no solamente son los estudiantes, sino las familias, los directivos, porque un directivo perfectamente te podría decir, Gerardo, entonces usted no va a hacer nada por poner a los muchachos a formular preguntas. Esos cambios de paradigmas Me lo han toman... dicho, me lo han dicho. Perdón, era un ejemplo, no pensé que fuera real. Esos cambios de paradigmas tienen que generar un cambio de estructuras mentales en todos los agentes educativos. Y si no, suceden estas cosas. Pero yo considero, Gerardo, que lo que tú estás haciendo ya está generando incomodidad, y al generar incomodidad empieza a generar transformación. Si no, pregunten, el concepto de transformación es muy lindo, piensen en la oruga. En la oruga que después se convierte en mariposa, y hay unas renuncias y unos dolores para poderse transformar, y lo que tú haces ya está dando, digamos, esos primeros pasos, ¿cierto? Gracias, Gerardo. Muy bien. Ahora sí, muchachos. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en problemas, estamos hablando de problemas reales que van a tener una solución enmarcada, digamos, en un área de conocimiento. Que si bien esa problemática requiere de elementos interdisciplinarios, su alcance y su solución no va a estar permeado con otras disciplinas. Por tanto, digamos, se trabaja en la resolución de casos, pero de manera aislada en las distintas áreas del conocimiento. Un ejemplo claro. En este colegio trabajamos por proyectos. Ay, sí, qué rico. ¿Y cuáles son los proyectos? Ah, el profesor de ética tiene un proyecto, el de religión tiene un proyecto, el de matemáticas tiene un proyecto, el de tecnología tiene un proyecto. Eso no es trabajar en aprendizaje basado en proyectos, sino aprendizaje basado en problemas, en donde cada una de las áreas del conocimiento lanza una problemática, coloca a los estudiantes a trabajar de manera colaborativa en torno a ella y resuelven algo que en términos de evaluación solo le va a servir a X profesor, porque lo que hizo Y profesor no va a estar integrado con este X profesor. Ese es el aprendizaje basado en problemas. Se seleccionan aprendizajes y competencias,
Se escoge un tema, se colocan las reglas de cómo se va a desarrollar, se establecen las estrategias de evaluación y uno como profesor organiza las tutorías en los distintos equipos. Y ahí realicé yo un aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en problemas, problemática que yo formulo para solucionar un reto, una dificultad en mi área que se relaciona con el contexto. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, aquí ya hay 3 conectados acá. Vamos a elegir un grado y vamos a empezar a desarrollar teniendo en cuenta, les voy a duplicar esta pregunta como para que la tengamos acá más en foco, teniendo presente esta pregunta y pensando en un aprendizaje basado en problemas, ¿en qué grado podríamos hacer una implementación que responda a esta problemática que se planteó? Entonces, ¿qué retos y oportunidades plantea la diversidad cultural y social de Santa Fe de Antioquia para el fortalecimiento de la convivencia escolar en sus instituciones? ¿En qué grado podríamos desarrollar eso? Se podría La idea es que desarrollar cada en uno la vaya- primaria. Puede ser. La idea es que cada uno vaya escribiendo ahí. Cada uno, los que ingresan pueden ir editando. Entonces, por ejemplo, primaria. Otro puede poner aquí debajito otro grado. Y para que lo distingamos, profe, la profe que dijo primaria, si quieren yo le escribo, lo voy a resaltar de este color amarillo. El profe que escriba acá va a resaltar de otro color. Profe, en primaria, ¿qué área del conocimiento? Porque es problema. Pensaría que es del área de ética. De ética. Yo no soy docente de área, no soy docente de aulas, soy docente orientador. Pensaría que es Perfecto. del área de ética. Pero vamos haciendo el ejercicio como para que los compañeros vayan. Muy bien. Si nosotros tenemos esta pregunta, ¿qué retos y oportunidades planteamos desde la diversidad cultural y social en Santa Fe de Antioquia para fortalecer la convivencia? ¿Cómo podríamos adecuar esta pregunta para que fuese en primaria y en el área de ética? Fortalecimiento, ¿Sí? fortalecimiento de la inclusión, o no De la de inclusión, sino no de inclusión no quiero, porque es que a mí yo no discrepo, pero voy más como con el término de interculturalidad. Fortalecimiento de la interculturalidad como estrategia, a Espéreme, ver, mi profe, que voy a un bajar sinónimo esto para a una página fortalecer, para que lo veamos completo. Como estrategia, un sinónimo para fortalecer, fortalecimiento de la interculturalidad como estrategia para mejorar los índices de convivencia escolar, podría ser. para el mejoramiento de los índices de convivencia escolar. Muy bien. Profe, los otros también tienen que empezar a aportar. Estamos haciendo el ejemplo con la profe, lo estamos vaciando aquí, resaltando en amarillo, pero los otros profes pueden escribir más. Algunas fuentes o referentes que tuviéramos para desarrollar este reto. Oriéntame mejor ahí, qué puedo referenciar ahí? No, por ejemplo, profe, ¿qué teorías, qué recursos, qué podría utilizar acá? Si quieren, cambiemos acá en vez de referentes, pongamos recursos. Para que Por no se me... ejemplo, de pronto trabajar desde el manual de convivencia, Entonces, el manual de este, convivencia es un referente. desde, desde la normatividad que tenemos vigente, como la ley 1620. Pero acuérdense, profe, que el proyecto es para los niños de primaria.
Sí, Yo diría que sí. sería el manual de convivencia. Dejarlo solo con manual de convivencia, Sí, porque ellos porque es que están en una edad. podríamos, claro que sí, pero también podríamos tener en cuenta que con ellos teniendo claridad que cada vez los niños incursionan como en más contextos y que a veces sus entornos Entonces podría manejan. ser la ley de infancia y adolescencia. Exacto, iba a mencionar también la ley de infancia y adolescencia, pero por ejemplo, si nos vamos con la ley 1620 también nos aborda Ujú. temas amplios de convivencia. Perfecto. Listo. Profe, ¿usted qué se imagina que puede ser el trabajo de campo para el fortalecimiento de esta interculturalidad con sus estudiantes en primaria? A ver, ese trabajo de campo puede ser desde la misma vinculación de las familias, ver cómo es la vinculación de las familias a la comunidad educativa, pienso yo. También puede ser el relacionamiento de los mismos niños al interior de la comunidad educativa, o sea, hablando de la escuela. Pensaría como en esos dos, como trabajo de campo. Listo. ¿Qué estrategias de socialización después de que Bueno, se realice esto? Rafael Parra me debe ayudar también. Rafael, Te Bueno, llaman. eres eh, pedido por el público. como estrategias, yo pensaría que, bueno, tenemos socialización del manual de convivencia, por ejemplo, ¿cierto? Y que se debe hacer Sí. no solo a principio de año como se hace en muchas instituciones, sino que es algo que se debe estar, con lo que se debe estar haciendo ruido todo el año, cada periodo, ¿cierto? Eh, Entonces, campañas de sí, divulgación, sí, digamos, Escuela. anuales, sí, durante el año, sí, en cada periodo, periódicas. Em, periódicas. talleres de acompañamiento, talleres reflexivos para socializar lo que son la normatividad, Y juegos de esos talleres roles. puede crear un producto que se exponga, un mural, unas Sí, cartillas. Sí, exactamente, exactamente. mural, cartillas, muy bien. No, el Ujú, producto, ve. Ah, en producto, ¿verdad? sí, Mural, cartillas, videos, cuentos, eh, cuentos, canciones. historietas. Entonces, bueno, yo voy a quitar el amarillito porque como ya nadie más participó, enseguida pongo a participar a otro en otro de los ABP. ¿Qué nos quedó aquí a nosotros? Un proyecto que podría continuarse fortaleciendo Ujú, con esta estructura de un aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? sí, sí. Vamos al aprendizaje basado en proyectos. Espérame, profes, lo bonito del aprendizaje basado en problemas es que parte de la realidad de cada uno, ¿cierto? Pues la profe nos hizo el ejemplo de la multiculturalidad, pero ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, de la cuidado y conservación de huertas? Si hablamos del cuidado del medio ambiente, si hablamos o hacemos campañas del cuidado de sí mismos y lo vinculamos con ética y con cualquier otro tipo de asignatura, ¿cierto? Cómo me cuido, cómo tengo una alimentación saludable, unas prácticas de aseo y también cuido a los otros y cuido mi entorno, ¿cierto? Entonces, desde las mismas necesidades que sabemos que tiene la zona, mi materia, cómo le puedo aportar a mis estudiantes para que realmente haya un impacto en ellos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en proyectos, aquí tenemos ya una premisa y es que no se puede abordar solo desde un área del conocimiento, sino que este proyecto tiene que estar interrelacionado con otras áreas del conocimiento y tiene que estar integrado en el currículo, que es lo que decíamos ahora. Estamos trabajando en aprendizaje basado en proyectos y todas las áreas tienen un proyecto distinto. No, tiene que haber un protagonismo compartido entre las distintas áreas del conocimiento y
y una evaluación compartida entre nosotros los docentes para que los estudiantes se puedan sentir motivados y felices realizando el proyecto y no se sientan como unos cumplidores de muchos proyectos en muchas áreas del conocimiento. Segundo, tercero, tiene que haber un proceso de un reto inclusivo, que es decir, que puedan desarrollar todos los estudiantes independiente de las capacidades diversas que cada uno de ellos posea, ¿cierto? Se parte de un reto y se logra hacer una solución tangible de esa problemática. Digamos que en el aprendizaje basado en problemas, nosotros realizamos algunas estrategias que van a impactar la comunidad educativa, pero aquí nosotros tenemos que tener dentro de ese proyecto un prototipo para socializar con toda la comunidad educativa. Entonces vamos a pensarlo en términos prácticos. Ahora sí, otro profe que quiera, otros dos que quieran, digamos, abordar este asunto. Y los que están aquí conectaditos, ¿cuál de todos va a escribir? ¿Armadillo, castor, pulpo o oso pardo? O sea que ahí aplicarían, por ejemplo, los proyectos de, por ejemplo, los proyectos de educación familiar, porque son transversalizados, ¿cierto? Así es, son Tenemos proyectos transversales. educación sexual y construcción de Ujú. ciudadanía, los PRAE, por ejemplo, ¿cierto? Sí, esos son Mm, aprendizajes basados en proyectos. ok, Cátedra de la Paz, democracia, educación sexual. exacto, exacto. Listo, pero recuerden que aquí tenemos una pregunta. ¿Qué retos y oportunidades en torno a la convivencia? ¿Qué proyectos se les ocurre? Y podemos en este proyecto integrar esos que ustedes están mencionando para no llenar la Profe, institución de muchos proyectos. profe, Listo, señora. a ver, yo hace muchos días vengo trabajando una experiencia significativa que se llama Ola del Movimiento Estudiantil, una, una estrategia de inclusión, diversidad y se me fue la otra palabrita. La idea de esa actividad es trabajarla desde todas las áreas. Cada uno hace su aporte y hace su participación ahí. Yo creo que esa también podría ser una, porque se trabaja el liderazgo, la convivencia, en la parte simétrica se puede trabajar la matemática, en la parte de creación de vestuario se puede trabajar la parte ambiental, obviamente educación física, artística, ese podría ser o un Un proyecto, ejemplo de proyecto. ¿cierto que sí? Sí, ese es un ejemplo de proyecto. No como el anterior que fue de problemas solamente. Sí, no, la idea, o sea, el fin de la experiencia significativa es que cada grado monte su coreografía, ¿cierto? Súper bien. Pero en la línea de seguimiento no, no es esa, sino el trabajo de liderazgo, de convivir, de que ellos problematicen, de que se encuentren en discusión, de que después vuelvan y se pongan todos como a tono. Pero cuando se ven los trabajos al final, que son unas coreografías excelentes, montadas, donde todos los muchachos participan, donde se observa de que de una u otra forma todos se encajan desde diferentes puntos de vista, el logro es algo muy bonito. Muy bonito, sí. Esa es una de las matices de ese aprendizaje basado en proyectos. Bueno, el profe que ya escribió secundaria, ¿qué áreas vamos a integrar en este proyecto? Es que aquí no me salen los Me dice nombres. Castor, el que escribió fue el que aparece como Castor. Aquí no me salen los nombres reales, sino que me sale es que Castor anónimo. Nos salen animales. Nos salen animalitos y uno de usted y uno se salió porque eran 4. Castor, muy bien. Educación física, artística. Tenemos un anónimo escribiendo. Profe, si quiere habla mientras escribe. Prenda el micrófono, mi profe.
No quiere. Bueno, profe, no. Si no quiere, no. Está muy tímido, está muy tímido. Hola. Hola, no, sí, ya va a hablar. Bueno, vamos a hacerle. A No, ver, ahí estamos está. hablando del proyecto transversal de qué dijo la profe. Vamos a escribir el de la profe. No, pues entre todos no. No, entre Educación todos, física, sí. José sí. Castor que estaba escribiendo cuando empezó, pensó en secundaria, nos puso unas áreas. Ella, la profe, es una castora. Una castora, es la que tiene la idea. O sea, ¿Cómo ponemos no. la de la profe? En secundaria, pues es que es como es tan diverso. Entonces, por ejemplo, nosotros como trabajamos escuela nueva y nosotros Ujú. hemos tenido pues también como la posibilidad de integrar los proyectos, por ejemplo, los muchachos, yo siento que cuando iniciamos el año ellos siempre muestran un favoritismo pues como por la educación física, ¿cierto? Entonces es un Sí. área como que con la que uno tiene que atreverse a jalar otras áreas, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que hicimos el proyecto pues del torneo Ajá, qué interclases. bien. Entonces, con ese torneo, obviamente trabajamos pues desde diferentes áreas. Entonces, para organizar el torneo teníamos que investigar, ¿cierto?, de dónde llegó el fútbol. Entonces, investigábamos, entonces integrábamos en el área de tecnología las presentaciones. Nosotros, entonces hicimos presentaciones, buscamos de dónde venía el fútbol, la historia del fútbol, los futbolistas que más les gustaban, los equipos de fútbol que más les gustaba, y organizamos 4 equipos, 2 de hombres, 2 de mujeres, ¿cierto? De ahí pasamos a reconocer entonces cuáles son las reglas básicas o cuáles son como las prácticas que hay, porque ellos ahí tienen fútbol, fútbol sala, fútbol soccer, bueno, entonces como reconocer los diferentes, no sé, como disciplinas dentro del fútbol. De ahí pues ellos ya reconocieron que iban a jugar era fútbol sala, entonces cuáles eran las reglas de ese fútbol sala. Luego entonces, bueno, cuáles eran entonces las medidas para ese fútbol sala, que el balón tiene que ser diferente, bueno, entonces como el reconocimiento de eso. Entonces hay una integración, ¿cierto? Como nosotros trabajamos con multigrado, entonces hay una integración, pues obvio, de diferentes edades, diferentes ritmos de aprendizaje. Trabajamos ya en artística, por ejemplo, todo el tema de, nosotros teníamos que hacer, pues como todo el evento para previo, ¿cierto? Entonces ellos tenían como varios encuentros, los entrenamientos de fútbol, porque las mujeres, por ejemplo, antes, ellas decían, no, qué pereza, los hombres dan muy duro. Entonces no jugaban, o sea, como que se quedaban esperando a ver qué hacían los muchachos, entonces no. Hicimos por eso entonces como 2 equipos de mujeres y 2 de hombres y sacábamos entonces el tiempo en las clases, ¿cierto? Entonces yo les decía, como juegan 10 minutos los hombres y le pitan las mujeres, ¿cierto? Entonces empezaban a intercalar roles, entonces pitaban unos, bueno, todo como todo el ritmo, ya contabilizaban el tiempo, el cronómetro, todo. Después intercambiaban, entonces ya no jugaban los hombres sino las mujeres y los hombres eran entonces los que los técnicos, entonces ellos empezaban pues como a darles hasta indicaciones, les decían, párese acá, desde acá es que tienen que sacar, usted no se puede adelantar, y entonces ya empezaron pues como a hacer como ese intercambio de conocimientos entre ellos pues del fútbol, porque además yo no soy profe pues de educación física. Entonces en esa medida creo que ellos hasta proporcionan más conocimiento que uno y más experiencia, ¿cierto? Desde el juego. Y bueno, entonces a partir de eso, entonces yo me acuerdo que hacíamos como, buscamos varios artículos periodísticos, entonces en español empezamos a ver las tipologías textuales, entonces qué diferencia hay entre una noticia que hable de fútbol o alguien que haga una crónica sobre el fútbol o alguien que haga un perfil sobre un jugador, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que
trabajamos como en diferentes áreas. Eliana, Etcétera, incluso mira que agregamos otras áreas nosotras. Con lo que tú nos estás describiendo, agregamos ética, física y matemáticas, pensando que a futuro otra institución, o si ustedes mismos lo piensan con ese o con otro aporte, hay muchas materias que les pueden enriquecer esos ejercicios. Por ejemplo, cuando hablaste de que la cancha, cuáles eran las medidas de la cancha según el tipo, digamos, de deporte que habían elegido, cuáles son las normas, que los chicos orientaran a las niñas de cómo jugar. Todo eso también tiene un trasfondo de valores y de aprendizajes enorme. Es muy válida y muy valiosa esa experiencia. Hay un compañero que tiene la mano levantada antes de que pasemos de cuadrito. Eliana me disculpa por si el profe nos quiere también aportar aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, yo quería pues como contar una experiencia que yo apliqué en mi institución. Bueno, yo trabajo en la posprimaria de Moraditas, ¿cierto? Yo soy profe de matemáticas, pero pues en la posprimaria me toca orientar todas las asignaturas. La mayor dificultad que yo tengo acá es con la lectura. Los estudiantes, la verdad, no leen, y los que leen muy mal. Y pues obviamente si usted no lee y no comprende el problema, pues ya resolverlo matemáticamente pues va a ser imposible. Entonces, tratando de fortalecer la lectura, pues se me ocurrió una estrategia, y es que empezamos a leer 100 años de soledad, ¿cierto? Bueno, partí de conseguir un patrocinio en Medellín que me regaló 16 pues, copias del libro de 100 años de soledad, y empezamos a leer. Para que ellos se pudieran motivar, hicimos un acuerdo en el que a medida que iban leyendo cada capítulo, pues yo les iba mostrando un capítulo de la serie, y ellos podían ver entre la serie y lo que leían, pues qué similitudes, y bueno. Entonces ya se fueron pues como motivando. Entonces, bueno, la comprensión de la lectura, o sea, de la película y lo que leían, la comprensión era en inglés. Entonces ahí involucré inglés. Hay una parte en la que Úrsula va a remodelar la casa. Entonces empezamos a hacer el presupuesto de cuánto necesitaba Úrsula para cambiar la casa, cuántas tejas, cuántos adobes, y ahí le involucramos matemáticas. También involucramos, por ejemplo, el proyecto de sexualidad en el momento en el que pues, Remedios Moscote pues, se va a casar, pero todavía no ha llegado a la pubertad y no se puede, y empezamos a hablar de esos temas de pubertad, de sexualidad. Bueno, involucramos sociales, pues porque todo el contexto de 100 años de soledad durante la Guerra de los 1000 días. Empezar a explicarles a ellos qué es liberal, qué es conservador, por qué se mataban, bueno, miles de cosas. Entonces, a partir de la obra, casi que trabajamos todas las áreas, porque pues lo permitía. Tecnología, empezamos a hablar de cuando descubrieron, bueno, cuando Melquiades monta el laboratorio de alquimia, empezamos a hablar de ciencia, de por qué la alquimia, de cómo convertir el oro, de qué son los elementos químicos. O sea, eso nos permitió, pues, a partir de la obra, todo. Y ellos estaban muy metidos, era porque iban viendo cada capítulo de Netflix, bueno, hasta que ya se nos acabó la temporada. Entonces, pero la verdad los ayudó, o sea, la verdad eran motivos, o sea, literal, era, profe, no, profe, leamos, vamos a leer 100 años, vamos a leer 100 años de soledad. Entonces eso para él, pues la verdad sí, pues fue como una experiencia chévere, y todavía lo estamos pues como aplicando. Súper, profe, felicitaciones. Bueno, para nuestro Mundial de la Convivencia nos falta qué estrategias de socialización vamos a tener de ese mundial. Entonces vamos a hacer invitaciones a las familias. ¿Qué más vamos a hacer? La planeación del torneo. Planeación y divulgación del torneo. La publicidad. Publicidad. Que desde artística nos ayuden con la publicidad. Y un sinnúmero de cosas. Pero si ven la distinción entre estos dos primeros ABP. El alcance que tienen uno y otro. Muy bien. Y este último ABP, que es el más nuevo, ¿cierto? El aprendizaje basado en retos tiene la misma estructura de los dos anteriores. La misma. Pero tiene una diferencia fundamental. Que para yo poderlo desarrollar, necesito un ente externo que evalúe y premie el mejor.
Esa es la diferencia de los ABP. Este lo hago solo en mi clase, este entrego en la institución muchas personas, muchas áreas y muchos procesos, pero el reto me tiene que tener una solución tangible y que otro ente venga y le evalúe. Por ejemplo, les voy a hacer aquí la organización de la pregunta. Digamos, la alcaldía. La alcaldía se preocupa por el comportamiento de los niños y con los ancianos. Estoy poniendo un ejemplo en el parque. Cuando nosotros vamos a desarrollar este aprendizaje basado en retos, tendríamos que crear con los niños una solución a esa problemática que un ente externo nos está dando. Ese podría ser un ejemplo, pero a ustedes, ¿qué se les ocurre? Ya el reto no es formulado por nosotros, la temática sí, aquí está la pregunta, pero el reto tendría que venir de un ente externo. Ustedes que conocen sus estudiantes, sus realidades, ¿qué se les puede ocurrir? Una casa de la cultura, un centro de salud. ¿Qué reto le podrían poner a una empresa? Una empresa, ¿qué reto les podría poner a la institución? Porque tiene que ser el reto desde afuera y que nosotros lo resolvamos integrando las áreas. Yo no sé si, Carlos, dejaste la manito levantada o quieres participar. Profe, Hola, Felipe. sí, hola. No, por ejemplo, ha habido, aquí en Antioquia hubo uno, que eran los retos tecnológicos a situaciones pues, cotidianas de la comunidad. Antes recuerdo mucho uno que en el Oriente, que era sobre, pues, lo subdividieron por subregiones. Entonces en el Oriente era que cómo hacer a través de la tecnología para detectar minas antipersonas en esa región. En el suroeste fue como crear una manera de fumigar los cultivos de café. Y así por subregiones eran unos retos. Recuerdo que eso fue a través de Seduca y el sector privado. De esa manera se puede integrar. Nosotros tendríamos que mirar dentro del contexto, que por lo menos para el caso de Santa Fe de Antioquia sería muy diferente según cada vereda y según la parte urbana. Por ejemplo, aquí en la parte urbana se pueden generar retos a través de las empresas turísticas. No sé, hay esta problemática. ¿Cómo la vamos a abordar desde las instituciones educativas a través del aprendizaje basado por proyectos? Que genera un reto que se convierte en una motivación para el estudiante, para los profesores, para los mismos padres de familia y que los pueda integrar a todos. Perfecto, perfecto. Miren, muchachos, lo que les queríamos presentar el día de hoy era esta distinción. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes con nuestra orientación empiezan a construir su propio aprendizaje a través de un proyecto asignado, que fueron los dos ejemplos que pusieron el profesor Carlos y la profesora Eliana, ¿cierto? Eliana, que era la que estaba hablando. En el aprendizaje basado en problemas, nosotros le ponemos la problemática y guiamos el aprendizaje, pero no es tan constructor el estudiante. Y en el aprendizaje basado en retos se une la sociedad y la escuela para seguir cimentando ese aprendizaje. El enfoque del aprendizaje basado en proyectos está netamente centrado en el protagonismo del estudiante. El de problemas en resolver la problemática y en el de retos en resolver de manera real la demanda o el reto que me está poniendo la sociedad. El producto del aprendizaje basado en proyectos es un producto tangible que se tiene que ejecutar. El de problemas es una ideación y el de retos tiene que ser una solución tangible que otro ente valore. El proceso del aprendizaje basado en proyectos es un proceso articulado que va generando productos en la medida en que se va desarrollando. El de problemas genera un único producto y es una solución que puede ser viable o inviable. Y el de reto es ese prototipo que después va a ir a ser escalado, digamos, por ese ente externo que puso. ¿Cuál es nuestro rol en los tres tipos de ABP?
facilitar y administrar el proyecto en el aprendizaje basado en proyectos, facilitar o ser un guía consultor en el aprendizaje basado en problemas y en el de reto ser un co-investigador, porque el profesor va a ayudar a sus estudiantes a resolver el reto que les puso X empresa. Bueno, profes, eso era lo que les teníamos preparado para el día de hoy. No sé, dudas, preguntas, sugerencias. Muchas gracias por participar, por estar tan atentos. Y somos súper puntuales, 6 y 1 minuto. Yo les dije que 1 hora, les prometí 1 hora. Muchas gracias, profes. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Que estén muy bien, que tengan Muchas un bonito gracias. resto de día, ya de noche. Igualmente. Chao, Gracias. Silvia. Ah, bueno, Gracias. hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, profes. Chao, Chao. Carlos, que estés bien.